ya me sacó, ¿cierto? va a estar aquí compartiendo un mensaje muy especial. Dale un fuerte aplauso a Jesús por la vida de William Ares. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno, le invito a que se ponga nuevamente un momento sobre sus pies. Y hoy es un tiempo bien especial, bien bonito, porque hablaban ellas y van a presentar a sus hijos, ¿no? ¿Cuántos papás hay aquí ya? ¿Cuántos padres hay acá? Poquitos. Los demás no son papás todavía. Bueno, vamos a entregarle este tiempo a Dios para que sea un tiempo especial, un tiempo propicio, donde Dios hable a nuestro corazón, donde Dios hable a nuestra necesidad, donde Dios hable directamente a nuestra vida. Amén. Mi buen Dios, queremos presentarnos delante de ti en esta mañana, queremos agradecerte en este tiempo, Dios. Queremos declarar que será un tiempo de bendición, pedimos que seas hablando directamente a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se entrone en nuestras vidas, Dios, que sea sacando lo malo que hay en nosotros y que lo bueno que hay lo termine de perfeccionar, Dios. Te bendecimos y te agradecemos por este momento y declaramos que será un tiempo de bendición para nuestras vidas, que lo que aprendamos lo podremos aplicar y compartir a los demás. Te damos gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Ya puede tomar asiento. Y pensando hoy en las familias, pensando en qué tema compartir para las familias. Hola. Pensando en qué tema compartir para las familias, estuve meditando un poco en la palabra, estuve meditando un poco. Y la responsabilidad que sobrecae sobre los que ya son padres es mucha, porque el padre es el espejo de sus hijos, el padre es de alguna forma quien labra el futuro de su hijo, ¿no? Y sobre todo cuando están en edades pequeñas, cuando es un bebé, cuando es un niño, aun cuando está en su preadolescencia, en su adolescencia. Y es donde tanto el padre tiene que asumir el rol de sacerdote y la mamá tiene que asumir el rol de la mujer sabia. Y le dije a Dios, bueno Dios, ¿qué puedo compartirle a la iglesia que impacte a las familias, que impacte a este tiempo y sobre todo que hable acerca de lo que tú tienes preparado para nosotros? Y pensando en eso, nosotros en la familia o en la casa o en ciertos lugares vivimos culturas, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de la cultura del llano, ¿qué piensan? Muchos piensan en la carne a la llanera, en el joropo, otros piensan en la gente que no, porque dicen que el llanero es como muy arrebatado, como que no da ni gracias, a veces como que es, o sea, muy escueto, ¿no? Cuando hablan del rolo, dicen que el rolo es hola, muchas gracias, ay, o sea, sí, se hablan de culturas, ¿no? Y yo estuve pensando, y en casa tenemos cultura. En casa se empieza a formar una cultura. Y cuando yo hablo de cultura, se empiezan a formar unos principios en casa, ¿verdad? Entonces yo le puedo preguntar de pronto a alguno de sus hijos, ¿qué te enseñan en casa? ¿Qué hacen en casa? Y seguramente él me dirá, no, pues a las 7 de la noche llegan mis papás de trabajar, nos ponemos a ver las noticias, la novela y comemos, ¿no? Puede ser un hábito. Y la cultura son hábitos que se repiten y se vuelven una cultura en casa, ¿verdad? O son tradiciones que se repiten y se vuelve una cultura en casa. Y pensando en eso, yo dije, bueno, Dios quiere que todas nuestras familias, y es el deseo del corazón de Dios, que todas las familias sean bendecidas. Y yo sé que usted como padre, el deseo que hay en su corazón es que su hijo sea bendecido, es decir, si su bebé en este momento tiene 1 o 2 años, yo creo que usted ya está pensando de pronto en el futuro y proyectando lo que desea y lo que anhela para su hijo. Pero toda esa responsabilidad, vuelvo y digo, sobrecae sobre los padres. ¿Por qué sobre los padres? Porque ustedes son los que van a labrar el camino de los hijos. Y cuando nosotros empezamos a crear hábitos que cambien la cultura que de pronto nosotros teníamos en casa, cuando llegamos a la vida cristiana tenemos que empezar a cambiar la cultura de lo que vivíamos antes. Y esas culturas, cuando hablo de una cultura estoy hablando, haciendo referencia a las costumbres, de pronto a las creencias aún que se tenían, tienen que empezar a transformarse, porque esas culturas o esas tradiciones van de generación en generación, ¿no? Entonces, yo pensaba ahí, y normalmente, pues digamos, en mi familia, una de las tradiciones que se hace o que se tienen o que vienen de mucho tiempo es hacer tamales el 24, ¿no? Son tradiciones, son culturas y son cosas que se van repitiendo. ¿Quién sabe si cuando más adelante, muchos años, nosotros continuemos con esa tradición, con esa cultura?
Y hoy usted tiene la responsabilidad de saber qué tradición, qué culturas y qué hábitos usted crea en su hijo. Pero quiero que vayamos un momento a la palabra, que vayamos a Génesis 12. Vamos a leer un poquito el capítulo 12. Y la cultura que nos enseña en casa se crean otros hábitos. Es decir, si usted en casa no le enseña a su hijo a orar, si usted en casa no le enseña a su hijo de pronto a hacer un devocional, si usted en casa no le enseña a su hijo principios, créame que eso va a generar otros hábitos, va a crear otras costumbres. Si usted en casa no le impone algún reglamento a su hijo y decirle, bueno, vamos a hacer esto, hasta ahora vamos a hacer esto, de esta hora a esta hora usted me puede ver televisión, de esta hora a esta hora se me va a acostar, empieza usted a crear esos hábitos, esa cultura en casa, ¿verdad? Pero si usted no la crea, si usted no le pone algunos límites, algunas reglas, pues eso va a crear otros hábitos en su hijo, va a crear otros hábitos en su casa, ¿verdad? Que su hijo se acueste a las 11 de la noche teniendo 5 años de edad, que su hijo no agradezca, empiezan a crear otros hábitos, ¿verdad? Y lo que Dios quiere o el deseo que hay en el corazón de Dios es que en nuestras casas, en nuestra familia se cree una cultura de reino. Diga conmigo, cultura de reino. Y la cultura de reino es una cultura íntegra que trae bendición en todas las áreas. En el área ministerial, en el área familiar, en el área personal, en el área también secular, y trae esa bendición. Pero cuando usted quiere establecer esa cultura de reino, tiene que empezar a tomar ciertas determinaciones. Y una de las maneras más fáciles de poder generar esa cultura de reino en su casa es primeramente usted siendo ejemplo a sus hijos, ¿verdad? Porque hablaban, creo que ahorita antes de pasar hablaban ellas acerca de la presentación y decían que ustedes los padres son un espejo para sus hijos y muchas veces se convierten en el reflejo de lo que ven en casa, de lo que se les enseña en casa, porque todo radica no en la escuela, sino en la formación que hay en casa. Si usted le dedica tiempo a su hijo, si usted no le dedica tiempo a su hijo, y dice la palabra, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de Dios. Y la historia de Génesis quiero compartirla, hablamos de la vida de Abraham, ¿no? Todos hemos escuchado acerca de la vida de Abraham. Pero cuando tú estableces la cultura de reino en tu casa, sucede lo que está en la Biblia. Y en Génesis 12, 1, 2, se los voy a resumir, pero si quiere usted lo puede leer. Habla acerca de lo siguiente. Jesús le da una palabra a Abraham y le dice, vete de tu casa y de tu parentela, ¿verdad? Jesús le dio una orden, Dios le dio una orden a Abraham. Y Dios a usted como padre muchas veces le da una orden, le da una instrucción, de pronto le da una palabra. Y cuando nosotros establecemos esa cultura de reino en nuestra casa, aprendemos algo y entendemos algo que es muy importante, y es que aprendemos a oír la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, pero también aprendemos a ser obedientes. Y en la palabra encontramos que Abraham, ¿qué hizo? Abraham obedeció a la voz de Dios, Abraham escuchó la voz de Dios. Y cuando él fue obediente y cuando escuchó la voz de Dios, pues él dijo, bueno, él dice, vete de tu casa y de tu parentela. Él tomó esa decisión de salir de su casa, ir a donde Dios le decía, y aunque dice la palabra que ya Abraham tenía modo económico, o sea, ellos no vivían mal, Dios le multiplicó al 1000% de lo que él ya tenía. Y cuando tú eres obediente a la voz de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios y eres obediente, es cuando vas a empezar a hallar bendición a tu hogar. Si tú sabes que en casa te han dicho, bueno, tienes que cambiar estos hábitos, tienes que generar esto en tu vida. Una de las primeras cosas es que cuando hay cultura de reino en nuestra casa no hay desorden. Porque imagínese usted ir a un reino y todo desordenado, pues es imposible que usted vaya a algún lugar de prestigio y que usted entre y esté en desorden, ¿no? Y una de las primeras cosas que Dios quiere es que en nuestra casa haya orden. Y usted en eso es ejemplo para sus hijos. Y usted que botó las medias por allá, que botó los zapatos por allá, que dejó la cama sin tender, desde ahí inicia la cultura de reino, desde el de ser organizados. Y hay unas historias que encontramos en la Biblia, y es una que está en Primera de Reyes 17:14. Yo quiero que me acompañen a Primera de Reyes 17:14. Y la vida es consecuencia-efecto. Todo lo que todas las decisiones que nosotros tomemos tienen una consecuencia, ¿sí?
Si usted se siente gordito, es consecuencia de que usted se ha alimentado mal, ¿no? Si usted tiene de pronto algunos dolores en el cuerpo, pues pueden ser consecuencias de la edad, pero también pueden ser consecuencias de ¿qué? De que usted no se ha cuidado, ¿no? Entonces, en la vida todo tiene una consecuencia. Y si el deseo de su corazón es ver a su hijo triunfar, si el deseo de su corazón es que su hijo le pueda servir a Dios, si el deseo de su corazón es que yo sé que ver a su hijo bien, tiene que usted empezar a sembrar desde ya para que el efecto de esa consecuencia de lo que usted ha hecho sea positivo a la vida de su hijo y a la vida de su familia. Y en Primera de Reyes encontramos una historia que la hemos compartido en muchas ocasiones y que de pronto usted ya la ha escuchado o de pronto sea la primera vez que usted la pueda escuchar. Y nos habla acerca de una mujer y ya nos habla acerca de un profeta y está hablando acerca del profeta Elías. Y dice así: pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. Y esta historia nos cuenta algo, se la voy a resumir para que de pronto el que no la ha escuchado. Hay una mujer que está en casa con su hijo, estamos hablando de familia, ¿no? Una mujer y su hijo, pero dice la Biblia que ellos tenían muy poco alimento. Haga de cuenta usted tener en la casa un poquito de promasa y un poquito de aceite como para hacer unas arepitas, y no tenían nada más. ¿Por qué? Porque en ese momento la tierra estaba en sequía, no había alimento. Pero viene el profeta Elías y en ese momento el profeta lanza una palabra sobre ella. Entonces llega y le dice, imagínese que llegue alguien a su casa y usted tenga un poquito de promasa y ni queso, ni sal, o sea, una arepita así, esas como las que uno vende, compra para el caldito, aunque esas sí llevan sal, ¿no? Y que le diga, no, pues prepare lo que usted tiene ahí para comer y me lo da a mí. Y usted pensando, en lo primero que usted piensa, ¿en qué piensa usted? En su hijo, ¿no? Usted dice, uy, no, pero ¿cómo le va a dar de comer a este man si mi hijo qué? La prioridad para ustedes sería su hijo en ese momento, ¿no? Pero en ese momento ella fue obediente a la voz de Dios. Y yo quiero hoy recalcar sobre todo que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando aprendemos a oír la voz de Dios, pero no solo se trata de escucharla, de oírla, sino de obedecer a la voz de Dios, porque yo puedo escuchar la voz de Dios y decir, chévere, bacano, qué bonito, pero si yo soy obediente a la voz de Dios es cuando voy a traer la bendición a mi familia, es cuando voy a traer la bendición a mi hogar. Y dice la palabra que esta mujer lo que hizo fue, dijo, listo, voy a preparar, y él dijo, prepárame a mí unas, bueno, no sé, arepuelas, prepáramelas y a ti te alcanzará el alimento. Y ella dijo, uy, pero cuando nosotros obedecemos empezamos a mirar el nivel de fe en el que nosotros estamos. Y ahí es cuando también viene a probar Dios nuestra fe. Y cuando nosotros somos obedientes a la voz de lo que Dios tiene para nuestra vida, dice la palabra que en ese momento a la mujer no le escaseó ni el harina ni el aceite, por lo que perduró el tiempo de sequía. Ya cuando obviamente llovió nuevamente, pues ya vino el alimento. Y si tú quieres ver la bendición en tu familia, tienes que empezar a tomar determinaciones. Y en Proverbios 11 del 25 al 28 habla algo, y es que el generoso piensa generosidades, ¿verdad? Y dice que el que es generoso le gusta pues poder dar. Y nosotros en casa nos volvemos, nuestros hijos son muy receptivos a qué hacemos nosotros, ¿no? Si el papá está caño, el hijo ya lo sabe, ¿no? Si la mamá está caña, el hijo ya lo sabe, ¿no? El hijo conoce cuando hay economía en la casa o cuando el papá está caño, ¿no? Una cosa es cuando no hay el recurso y otra cosa es cuando no quiere el papá hacer la compra, ¿no? Y cuando nosotros en casa nos empezamos a mostrar a nuestros hijos de una manera generosa y sobre todo a empezar a cumplir lo que está en la palabra, Abraham en ese tiempo fue obediente a lo que Dios le dijo. Y más adelante en la historia de Abraham hay un momento donde él habla con Lot y tenían que irse cada uno para un terreno. Y Abraham le dice a Lot, pues escoja usted, si se va a la derecha, yo me voy a la izquierda, si usted se va a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y para donde vaya, para donde vayamos nosotros, si oímos la voz de Dios y si hacemos caso a la voz de Dios, la bendición se va a abrir a favor de nuestra vida. En ese momento, Abraham dejó que Lot escogiera el lugar y para donde fue Abraham fue bendecido. Y si tú quieres que esa bendición que estás reclamando, que quieres para la vida de tus hijos se vea, pues es tiempo de que tú seas generoso. Y el ser generoso no es que usted diga, uy, este man nos está esculcando el bolsillo o qué lo, sino que nosotros es un tiempo de ser agradecidos con Dios, aún por la vida de su hijo, aún un tiempo de pactar y sembrar. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos dando honra,
estamos honrando a Dios, estamos honrando lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que Él ha hecho en nuestra familia. Y aun si usted de pronto tiene algún anhelo por su hijo, por su familia, aun si de pronto usted está orando por un hijo que se encuentra en una circunstancia difícil, que se encuentra apartado de Dios, es tiempo que hasta de que usted pueda hacer una siembra. Y yo aprovecho, hoy tengo aquí a mi papá que viene desde lejos y mis papás, una de las cosas que han hecho harto es que ellos han sembrado por mi vida. Y cuando yo puedo decir que hoy en día soy fruto de las oraciones de ellos, porque usted también tiene que sembrar oración en sus hijos, ¿no? Pero también tiene que hacer pactos con Dios. Y soy fruto de lo que ellos han sembrado, tanto en lo espiritual como también lo que han sembrado en la parte económica. De pronto pidiéndole a Dios por mi vida. Porque si de pronto ellos no hubieran sembrado esa semilla que sembraron en mi vida desde pequeñito, seguramente no estaría acá y no sé cuál sería mi vida en este momento. Pero yo sé que Dios quiere bendecir tu familia y ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Que sean familias bendecidas, que sean familias sacerdotales. Y si tú deseas eso, entonces te invito a que lo puedas hacer en esta mañana. Entonces quiero que te pongas sobre tus pies. Y ya para cerrar, les voy a leer algo que está en Romanos 12:2. Y dice la palabra en Romanos 12:2, en traducción lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber que Él es el Dios que quiere, así podrán saber qué es lo que quiere Dios, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Y lo que Dios desea para nuestra vida siempre es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y es lo que Dios desea para tu familia. Si de pronto usted este año anhelaba ver algo en su familia, anhelaba ver un cambio en su esposa, en su esposo, anhelaba ver un cambio en su hijo, anhelaba ver algo diferente en casa, este es el tiempo para que lo que usted no vio de pronto o lo que no ha visto en años, en meses, en días, es para que Dios lo pueda hacer en segundos, porque Dios es un Dios de lo sobrenatural y Él puede cambiar los planos en cualquier momento. Amén. Mi buen Dios, queremos agradecerte en esta mañana, Dios. Queremos darte gracias por este tiempo, Dios. Pedirte que en este tiempo les seas dando y nos seas dando la sabiduría para poder ser buenos padres, buenas madres, Dios. Que podamos ser ejemplo a nuestros hijos, Dios. Que tú seas trayendo la provisión a nuestro hogar, Dios, a nuestra casa, pero que nosotros seamos también obedientes a escuchar y a oír tu voz, Dios. A que nosotros podamos poner por principios, Dios, en nuestra casa, Dios, y que podamos vivir esos principios que tú tienes en la palabra, Dios. Que la palabra la hagamos rema en nuestra vida, que la hagamos, Padre maravilloso, en nuestra casa una vivencia, Dios. Yo declaro que tú hoy abres las puertas de bendición para cada una de las familias que están en este lugar, Dios. Que cada una de las cosas, de los deseos y anhelos que hay en los corazones de ellos, de ver en sus hijos, ellos lo verán cumplido, Dios. Y que eso será respuesta de la oración de ellos, pero también de las acciones que ellos comenzarán a ver en este tiempo y a dar en este tiempo, Dios. Bendecimos la vida aún de cada uno de sus hijos, Dios, y declaramos, Dios, que aún en esta Navidad tú traes la provisión para aún darle esa ropa a los niños, aún para ese regalo, aún para esa cena que ellos quieren hacer en familia, Dios, pero que sobre todo, Dios, tu presencia siempre esté en cada uno de ellos, Dios, que sea tu presencia quien los acompañe, Dios, que tú seas reargullendo el corazón de cada uno de ellos, Dios, y que aprendamos que damos no por dar, Dios, sino por agradecerte a ti, aún por la vida, Dios, aún por todo lo que nos has permitido vivir durante este año, Dios, en medio de las circunstancias difíciles que se hayan podido presentar. Tu amor y tu misericordia nos tiene con vida y nos permiten estar en este lugar, Dios. Te bendecimos y te damos gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Mientras recogen la ofrenda, quiero que levantes tus manos y adoremos a Dios. Dile, Señor, hoy te quiero adorar, Jesús. Con mi voz en la adversidad, yo confío, tú obrarás. No es por mi poder,
ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Dile, algo está por suceder, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Oh, tú me levantas. Y le vas a decir, Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Y nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Y nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Y nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Y nada, nada me detiene. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. ¿Dónde está la iglesia más bendecida de Colombia? A ver. Diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Su palabra es viva y es eficaz y levanta un espíritu de avivamiento en mi vida. Declaro que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente el bien, la misericordia me acompañan todos los días de la vida. Como yo habito a la sombra del Altísimo, siempre moraré bajo la sombra y el abrigo del Omnipotente. Te doy gracias, Señor. Denle un aplauso a Jesús. Y dígale a la persona que tiene al lado, pero no al lado, dígale al que lo conoce, feliz Navidad. Ahora mírelo muy serio a la cara, mírelo muy serio a la cara y pregúntele, ¿qué tal esta Navidad? Dígale, ¿qué tal esta Navidad? Porque en esta Navidad nos reunimos y cuando nos reunimos para Navidad es un día hermoso, pero la verdad hay muchas trivialidades. Yo le llamo trivialidades a comentarios de por qué un cristiano festeja la Navidad. Ponga la mano en su corazón, por favor. Buenos días también para los que están conectados.
Les deseo una feliz Navidad desde este lugar. Ponga la mano en su corazón, diga: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Abre mi entendimiento, renuévalo, y que mi vida sea una vida diferente desde ahora. Yo te necesito. No quiero nada si tú no estás. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios en cada época preparó hombres para dar mensajes hasta que llegara el Mesías. Y uno de ellos fue Isaías. Isaías significa Salvador. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, como diciendo doblemente hombre. ¿Lo entiende? Y ahí estando él, da una profecía 750 años después, antes de la venida de Jesús. Y en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate las características de Jesucristo. Era admirable. Era un tremendo para aconsejar a las personas. Siempre contaba una historia cuando le preguntaban algo. Él no se iba a darle Biblia a la gente, él iba a darle una historia. Por eso tan interesante cuando usted vaya a tomar una decisión, usted lo primero que tiene que preguntarse a sí mismo es: ¿qué haría Jesús en esta situación? Estamos en un lugar hermoso. Vamos a celebrar algo para los niños, y eso será bíblico. Y ahí es donde tenemos que ir a la palabra, porque la palabra es la que nos enseña si es verdad. Dice que era Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No se te olvide, Él es el Padre eterno. Diga: Dios es mi Padre. Pero dígalo con seguridad: Dios es mi Padre. ¿Sabías que Él nunca te ha dejado solo? Nunca. Muchas veces tú te sientes solo. Cualquier cantidad de veces se siente uno como que no arranca. Y dice como que la gente a mí no me lleva en la buena. Como que no me siento, como que la gente no está conmigo, como que todos estos momentos. Y más en Navidad. ¿En Navidad con quién quiere estar uno? ¿Con quién? ¿Con la familia? Uno quiere estar con la familia, con los más allegados. Y cantar esa canción de hace 45 años atrás. O sea, ustedes no estaba ninguno acá. Faltan 5 para las 12. No, mentiras. Feliz Navidad. Es importante entender eso. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Navidad? Si la palabra Navidad no existe en la Biblia. En ninguna parte existe en la Biblia Navidad. ¿De dónde vino eso? La palabra Navidad significa natividad o nacimiento. O nacimiento. Eso significa Navidad. Según los historiadores, en el año 330 al 350 después de Cristo, la Navidad era una fiesta pagana. Se celebraba y le hacían culto al dios Sol. Al dios Sol. Pero resulta que también apareció un emperador llamado Constantino el Grande. Y Constantino el Grande, como fue el primer emperador cristiano que hubo según los historiadores, le llamó a la Navidad Sol de Justicia. Y el Sol de Justicia es uno de los nombres de Jesucristo. Y desde ese tiempo comenzaron a celebrar en estas fechas el nacimiento de Jesús. Para tu información, Jesús no nació en estas fechas. Jesús nació más o menos entre julio a septiembre. No se sabe qué día, pero en diciembre no fue. Pero si hay un cumpleaños en tu casa
¿Cuántos han celebrado los cumpleaños de los hijos? O usted llega y dice, feliz cumpleaños, mijo. No le lleva un detalle, un ponqué, una fiesta, un regalo. Por aquí hay un niño que es hijo de los Ortiz, así le digo los Ortiz para que no. Él se llama Emanuel. Cuando a él le hacen una fiesta, se nota que Dios está con él. Porque es que le sobra de todo al chico, hermano. A él le sobra de todo. Y es tan interesante este primer punto que les voy a tocar, que se llama Dios con nosotros, que es el nombre de Emanuel. Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 22 al 23 dice, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, nunca hubiéramos alcanzado tantas cosas que hemos alcanzado hoy en día. Si Dios no estuviera con nosotros, mucha gente que estuvo muerta aquí en la iglesia, estoy hablando muerta espiritualmente, pudiera haber una resurrección para esa persona. Si Dios no estuviera con nosotros, personas que estaban en la UCI, muertas, se hizo una oración por ellas y esas personas viven hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que nos vamos a ir algún día? Aquí. A ver, ¿cuántos saben? Usted no sabe que se va a morir. Y usted cuídese y hágase. Hay algunos que se hacen cirugías, otros se hacen los que no son con ellos. Pero todos en algún día vamos a partir. Pero lo que no hemos entendido, hay gente que está viviendo como quiere. Afuera la gente está viviendo como quiere. Hay gente que cree que ser cristiano es aburrido. Los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, ellos creen que uno es aburrido. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en la época de las redes sociales y si quieren saber algo, entonces se meten a su amigo, ¿cómo se les dice al amigo Google? ¿Así se dice? ¿O Google? Se meten ahí y le preguntan, y ellos creen que lo saben todo, pero nunca han pasado por ese lugar. Lo más interesante, quiero decirte, es que el Señor siempre ha estado con nosotros. Dígame la verdad, ¿alguno de ustedes acá se ha quedado alguno sin dormir una noche? ¿Sin comer? ¿No se le han parecido personas que lo han bendecido de la nada? Y dice, pero porque Dios está con nosotros. El Señor quiere que ustedes sepan que Dios está con ustedes. Dice la palabra en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice. Hasta el fin del mundo. Siempre Dios se las ha ingeniado para que cada uno de nosotros podamos entender que Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado solos. Nunca. Cuando me hicieron la cirugía del esófago, yo tengo una cicatriz acá, no sé si la alcancen a notar. Estando en el hospital, abro mis ojos y lo primero que veo es como un moco grande, así grande. Y era una sonda, que me han metido la sonda. Y en la sonda, increíblemente, no sé cómo pasó con los médicos, la sonda dio una vuelta aquí en la mitad y ¡tan! Hizo un nudo. Y yo estaba pegado contra una pared y me estaba alimentando una máquina. ¿Cómo pasa el alimento con un nudo en la mitad? En 15 días me bajé 14 kilos.
La enfermera, algo le gustó a este hombre porque la enfermera quiso: hola, mira, aquí está mi celular, si quieres puedes llamar. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Y lo primero que le dije: mira, anota este número y dile a mi esposa que por favor, que ya me estoy recuperando. La enfermera apenas llegó: por aquí que es más derecho. Porque he podido entender que uno debe caminar en el temor de Dios, que se pueden presentar oportunidades en los lugares insospechados. Yo estaba recuperándome de una cirugía y el diablo mandó una persona a fregarme. El médico, cuando de pronto vio básicamente lo que tiene que ver las radiografías a través de los computadores, él se asombró y dijo: no puede ser posible, pero ¿cómo ocurrió esto? El enemigo quiso sacarme del contexto, pero el Señor estaba en control. A veces el enemigo quiere matarte a ti, te vienen depresiones, ansiedades, momentos difíciles, porque tú crees que no vas a poder salir de eso, pero Dios sacará a su hijo del lugar más oscuro, mi hermano. Y Dios te sacará de los momentos más difíciles donde estés, donde tú dices: pero es que esto es imposible. Para Dios nada es imposible. El Señor hará lo que sea por ti, porque tú eres el hijo amado, mi hermano. A nosotros nos enseñaron desde hace mucho tiempo, cuando yo conocí la palabra: hermanito, le tocaba a uno andar así derecho, y si uno andaba derecho era pecado. Pero con los años aprendimos que es una relación personal con Dios, con su palabra. Venir a la iglesia es una de las tantas cosas uno que tiene que hacer, pero definitivamente he visto que el Señor ha estado con nosotros. Dice Isaías 49:15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Una, dos. De este lugar, 15 personas han estado llorando a solas. Párense las personas que han estado llorando a solas. Párense. Párense las valientes. Párense, llorando a solas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me falta una. ¿Dónde está la otra? El Señor me dijo que eran 15 llorando a solas. 15. Uy, 16. Si es del Señor esa palabra. Dios les bendiga. Den un aplauso al Señor. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Qué aplauso tan soso, ¿cierto? Denle un aplauso a Jesús. Es que a mí me pasan cosas, yo no sé cómo ocurre eso, pero eso ocurre en los cristianos. ¿En dónde? En los cristianos, que uno está predicando y se le aparecen imágenes en la mente a uno, y uno tiene que ser sensible a la voz de Dios. A los que se pararon y a los que no se pararon, Dios está contigo. Llegará un momento donde Dios restaurará todo, así tú no sepas cómo. Por acá se me acaba de pasar un pensamiento otra vez. Drogas. Alguien estuvo en las drogas acá. Tranquilo que saldrá de eso. Dios lo guardará, Dios lo protegerá, Dios lo levantará en el nombre de Jesucristo. Él lo levantará. Él proclamará la verdad sobre tu vida. Estoy viendo personas que viajo o no viajo, viajo o no viajo. ¿Qué viajan y qué viajan? Métase con Dios y va a darse cuenta que Dios es el que lo puede sacar al otro lado. Diga amén. ¿No que la canción dice: nada me podrá hacer frente? Nada, hermano. Dios conmigo está.
Dios hecho hombre, Juan 1:14, la Biblia al día, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Por ejemplo, Juan 9:53 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Era necesario que el Dios de los cielos se hiciera hombre, sin pecado, 100% hombre, 100% Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos, porque ¿cuántos saben que Jesús se cansó? Jesús durmió, Jesús tuvo hambre, Jesús se airó. Usted imagínese a Jesús airado cuando entró al templo y vio que habían convertido el lugar donde era para el culto, lo convirtieron en una plaza de mercado. Claro, Jesús se airó, dijo, la casa de mi padre cueva de ladrones la han vuelto. Y se airó. Pero eso fue en esa época. Ahora estamos bajo la gracia de Dios y el que vive en nosotros es el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que cuidar este cuerpo. Diga amén. Así que nada de Coca-Cola, nada de café, nada de papas. Y eso es lo que más tomamos nosotros los colombianos. Somos campeones en cualquier parte. Una hamburguesa con Coca-Cola. Si no, no vale. ¿Sí o no? Nosotros somos un cuento. Los colombianos lo que no sabemos nos lo inventamos. Y es necesario entender que Jesús, siendo hombre, pasó por momentos difíciles, pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Sabe qué pasa cuando una persona realmente que conoce de Dios? Tiene un deseo ferviente que otro conozca, y que otro conozca, y que otro conozca. Le gusta orar, le gusta leer la palabra. No le da miedo predicar la palabra. Cuando una persona no hace eso, uno se ve revisar. Uno dice, ¿yo por qué no le comparto a nadie? Entonces ahí es donde viene la bendición. Y la bendita Navidad también tiene que ver paz con vosotros. Juan 20:19-21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Dígale a la persona, paz a ti. Pero dígale en serio, es que aquí la gente se queda. De razón que William decía que los llaneros tienen una cultura toda así. Yo, hermano, ¿qué va? ¿Cómo le va? Como si no tú. Dígale a la persona, paz a vosotros. Va a venir paz sobre tu vida. Mire, le voy a decir una cosa. Dios es tan bueno que ha permitido que este tiempo tan difícil lleguemos a diciembre. En un lugar, ¿cuántos han viajado a Villavicencio en esos días? Y usted va llegando al peaje y usted comienza en el carro, en el lugar donde, si usted va en un carro particular, usted en el carro llega y hace que no cobren el peaje, que no cobren el peaje. Como uno sabe que el de Acacías no lo están cobrando, pero cuando uno llega al de acá, al ir de acá, uno pasa ahí, que no lo cobren, que no lo cobren, que no lo cobren. Oiga, cobran casi 14,000 pesos por el peaje, debe sacar uno 2,000 pesitos y dárselos a las personas que están ahí, dígame, ¿sí o no? Porque están allá, yo no sé qué hacen allá, porque se la pasan, pareciera que fueran revolucionarios, yo no sé qué es lo que se la pasan haciendo, pero ellos tienen su cajita, pues de 14 a 2,000, pues mejor dar los 2,000, ¿sí o no? Hay que ser generoso, y más en esta Navidad. Dios quiere darnos paz, hermano. Mire, usted puede trabajar, alcanzar todos los beneficios habidos y por haber, pero si Cristo no está en su vida, no pasa nada. ¿No han visto el testimonio del cantante ese reggaetonero Daddy Yankee, es que se llama? Hasta las mujeres que le iba a robar $100 millones. No, si el hombre no tiene plata, pobrecito el muchacho, parece la pobre viejecita. ¿Ah? No tiene plata, que hasta la esposa le iba a robar $100 millones.
¿Usted qué haría con $1.000.000? Si usted multiplica por 4, son 4.000 millones de pesos colombianos. Imagínate con $100 millones. ¿Ah? Eso era lo que le iban a robar. ¿Cuánta plata tiene este tipo? Y este tipo estando en la cumbre dice, pero yo no me sentía bien. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Uy, se le nota. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Todo. El que no tiene a Cristo está paila, como dicen los jóvenes. Usted podrá tener trabajo, usted podrá recibir dinero mensualmente, usted podrá haber comprado casa, yo no sé, lo que quiera, pero si Cristo no está en tu corazón, perdiste. Y yo, no, pero ¿cómo así? Perdiste, mi hermano, porque la Biblia es clara. Que el que no tenga a Cristo en el corazón se pierde. Punto. Aquí no hay puntos suspensivos. Llega un día para todos. Diga amén. El Señor quiere que todos nosotros entendamos que Dios está con nosotros. Que Él es el que trae paz. Que Él siempre que ha tenido un desafío como hombre, siempre te ha acompañado. Yo he tenido varias batallas y aquí voy a terminar para ministrar a la iglesia. Uno de los milagros más tremendos que he visto es de una joven que tuvo un problema con la esposa aquí en Granada. ¿Cuántos han tenido problemas a veces? Que a usted se le salta el bloque y hace todo lo que hacen aquí los llaneros, que pasa el semáforo y en pleno semáforo levanta la moto. ¿Usted no lo ha visto? Yo me quedo aterrado. Aunque yo fui a Santa Marta y allá es igual, antes es peor. Uy, en Santa Marta es tremendo, seguro, los de las motos. Y llego a ese lugar, resulta que la persona tiene el problema con la esposa y el hombre de rabia sale en una moto y llega, coge por acá y coge la 3 y por la Torre Milenio. Y cuando va a llegar a la Torre Milenio estaba lloviendo y la moto se resbala, había un furgón y el furgón le cae encima porque le pegó la llanta de atrás y le lleva asiento y punta. El furgón cae en la cuneta, él queda debajo y él se le salen las vísceras, todas las vísceras se le salen. Me llaman y me dicen, pastor, tal persona tuvo un problema. Y le dije, ¿qué pasó? No, lo estamos esperando que me lo entreguen allá en el hospital. Y Dios hecho hombre me estaba acompañando. Diga, a ver, párese un momentico. Uy, nos vamos a divertir hoy en Navidad. Comience a caminar como camino yo, así todo bacaneado. Dale, camine conmigo. Ya, todo bacaneado. A usted le gusta hacer bacán. Uy, hay unos que tienen un son así. Así, dale. Todo bacaneado. Diga, Dios está caminando conmigo. La paz de Dios camina conmigo. Porque el Señor está conmigo. Dios con nosotros. Ahora mire lo que ocurre. Quédese ahí paradito. Yo subo caminando y le digo a la persona, ¿qué pasó? Me dice, no me lo van a entregar. Pero como yo sabía que Dios estaba con nosotros, yo sabía que Dios traía paz a nosotros, yo sabía que Dios se había hecho hombre y que Jesús caminaba conmigo. Cuando yo subo al piso, yo iba caminando para la UCI, yo me quedo y le digo, Señor, ¿y yo qué hago? Es un desafío orar por una persona que está muerta. ¿Sí o no? ¿Usted cómo hace? Y yo voy caminando, comienzo otra vez a caminar. Camine. Camine, hermano, camine. No que estamos en Navidad, usted tiene que hacer caso. Camine. Camine, comience a caminar. Y usted comienza a caminar y llega ahí y se queda mirando a un hombre lleno de tubos, con sondas por todas partes, con unas cosas aquí en la cabeza, yo no sé qué será eso, unos cables en la cabeza. Y yo digo dentro de mí, Señor, ¿y qué le digo? ¿Sabe qué? El Señor me dijo, dígale que se levante y que afuera se toma un café con él. Oiga, ¿y esas oraciones existen en la Biblia? Sí. Jesús está frente a la tumba de Lázaro y le dice,
Lázaro, sal fuera. Fue lo que le dijo. ¿Y Lázaro qué hizo? Salió. A la hija de la viuda de Naín tocó solamente el ataúd y dijo, levántese, y se levantó. No son oraciones extraordinarias, son oraciones de fe. ¿Lo está entendiendo? Y yo llego y le digo a este joven, levántese. Afuera nos tomamos un café. Y me salí. Cuando yo bajo, las personas que estaban, ¿qué pasó? Digo, no, lo estoy esperando para tomarme un café. Ellos. Lo más tremendo es que Dios lo levantó. Vive en Bogotá. No sé qué estará haciendo este joven. Es el padre de una joven que asistía aquí a la iglesia. Mire cómo es de triste la historia. Pero lo lindo de esto es que Dios lo resucitó. Comience a caminar así. Ahora sí póngale, ay, Dios va conmigo, papá. Dios, pero ¿por qué no lo hace? Pero usted, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pues hermano, Dios va con usted, hermano. Comience a caminar, porque el que va con usted es el más grande. Comience a caminar, hermano, porque Dios está contigo, mi hermano. Comience a caminar, a ver. Pues, ay, yo veo a personas así mirándome así. No le hago caso, pastor. Usted verá si hace caso o no. Pero comience a caminar, comience a caminar. ¿Dónde está la alabanza acá? ¿Dónde está la alabanza acá? Dios con nosotros, Dios conmigo está. Quiero que camine y cante esta canción, por favor. Diga conmigo, Dios conmigo está. Dios conmigo está. Espera un momento. Dios me acaba de colocar una persona, una mujer en su pensamiento. Dijo, lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. Y lo hizo. Dios me dice, no lo vuelva a hacer. Usted sabe quién es. Cuando pase eso, no lo vuelva a hacer. No se deje ganar de este. Sea firme con principios y con valores. Dale, por favor. Dale. Dios conmigo Cántelo, estás. cántelo. Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Y nada me detiene. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Y nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. Dios conmigo. Levante las manos al cielo. Cierre sus ojos y permita que Dios sobre en su corazón. Nada me detiene. Dios Conmigo estás. Dios conmigo estás. Y nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Y nada me detiene. Padre, te damos gracias. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero que levante las manos al cielo un momento, por favor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Ha habido mucha aflicción en una casa. Hay una persona que ha estado enferma o nació enfermo, no sé. Y en esa casa han habido contiendas. Espíritu Santo, te pido que traigas sanidad a ese lugar donde esa persona ha estado sufriendo. Fueron malas decisiones. Te pido en el nombre de Jesús que tú guardes este hogar, que cambie la vida de ellos para siempre. Permite que tu nombre esté en ellos.
Que la gracia del Señor esté en ellos, Dios. Por el poder del Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana, Dios, si tú quieres, Padre Santo, obra en todos los lugares. Alguien pensó tirar la toalla. Dijo, ya no más. No. Porque Dios te dice, yo estoy contigo, no temas. Porque yo soy tu Dios, que te ayudo, que te esfuerzo. No temas, saldrás de esto. Vamos, adelante. Ni un paso atrás. Señor, gracias por esta mañana. Hoy nosotros nos colocamos delante de ti, Señor. Y levanta la voz y dile gracias, Señor. Levanta la voz, por favor. Dile gracias. Gracias. Aún por la adversidad, gracias. Dile, gracias, gracias, Señor. Yo quiero darte gracias por todo. En el nombre de Jesús. Bendigo esta mañana, Dios, en tu nombre, honrándote, glorificándote. Diciéndote gracias, Rey. Por amor a tu nombre, te quiero dar gracias. Y cante ese coro, Dios conmigo está. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios conmigo estás. Dios conmigo está. Dele un aplauso a Jesús. ¿Cuántos se alegran de que Dios esté con nosotros? Tome asiento, por favor.